trajeron Biblia, Josué, Juan 3:20. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto, dice la palabra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. En esta noche vamos a hablar, el mensaje trae como título el poder de la sangre del Cordero. Amén. Vamos a orar para iniciar en firme. Amado Dios, Padre glorioso, te damos toda la honra y la exaltación a ti en esta noche, Señor. Te bendecimos, Dios de gloria. Padre, sabemos que tú eres bueno, que tú eres maravilloso, Rey de Reyes. En esta noche, Señor, queremos llegar ante ti, Dios de la gloria, porque queremos conocerte, Señor. Porque queremos conocer de tu gracia, Señor. Queremos conocer de tu amor. Queremos conocer, Dios de gloria, el poder, Padre maravilloso, que fluye a través de tu sangre preciosa, Señor. Enséñanos, Señor, capacítanos, Dios de gloria. Espíritu Santo, te pedimos en esta hora que tomes el control, Dios. Padre maravilloso, envía un espíritu de conocimiento sobre este lugar, Dios, y permite, Señor, que tu santa palabra, precioso Rey, pueda tocar cada corazón en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. La palabra de Dios tiene una característica muy especial, y esa característica de la palabra es que principalmente nos enseña, nos habla sobre cuál es la condición humana. Eso, ante todo. Pero también la palabra de Dios nos habla del gran amor que Dios ofrece a la humanidad, de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se sustenta principalmente en la sangre. Y si nosotros cogemos y de la Biblia, que es la palabra de Dios, quitamos todo lo que tenga que ver con sangre, nos vamos a dar cuenta que la Biblia va a perder su significado. La palabra de Dios va a perder su significado porque sobre ella se sustenta la palabra, sobre ella se sustenta la gracia de Dios. Y eso es lo que vamos a tratar de conocer en el transcurso del mensaje. Antes, quiero hacer un recorrido precisamente por toda la Biblia, un recorrido a grandes pasos, a grandes rasgos. Y quiero iniciar hablándoles de Adán y Eva. De Adán y Eva cuando estaban en el jardín del Edén. Mientras predicamos vamos a estar mirando unas imágenes que van a estar proyectando cerca. De Adán y Eva cuando estaban en el jardín del Edén. Dice la palabra que Adán y Eva vivían en comunión con Dios, que vivían en armonía con Dios. Pero resulta que Adán y Eva, los dos primeros seres que Dios había creado desde un principio, ellos cometieron pecado ante los ojos de Dios, desagradaron a Dios. Y cuando ellos desagradan a Dios, la palabra también nos dice que Dios los busca. Que Dios los busca, porque ellos se habían escondido. Tanto así, dice la palabra, que cuando ellos reconocen ante Dios que habían desobedecido, es decir, que habían desacatado una orden de primer rango, de primer nivel, una orden en la cual Dios les había dicho: jóvenes, ustedes dos están aquí y pueden gozar de todo lo que hay en este lugar, de todo lo que hay acá. Ustedes pueden comer de todo árbol que hay sobre el jardín, pueden disfrutar de todas las maravillas que el jardín les ofrece, pero también les dice: no coman del árbol que está sobre el centro del jardín, porque entonces van a morir. Y precisamente ellos desobedecen, y esta condición hace que la relación entre Dios y el hombre se rompa. Pero lo más maravilloso de este relato es que Dios, cuando ellos caen en pecado, cuando ellos caen en desobediencia, entonces Dios los busca. Cuando nosotros caemos en pecado, cuando estamos mal delante de los ojos de Dios, escuche bien, Dios nos busca. Dios nos busca porque quiere reconciliarse con nosotros. Y eso quería Dios con Adán y Eva. Fue a buscarlos porque, a pesar de que Dios sabía que ellos habían pecado, Él quería que ellos reconocieran qué era lo que había pasado, cuál era su condición actual. Y ellos reconocieron delante de la presencia de Dios que habían pecado.
Dice la palabra que Dios allí mismo en el jardín le hizo trajes, les hizo trajes de pieles para cubrir la vergüenza que ellos tenían. Aquí empieza entonces todo el tratamiento de la sangre. Las pieles se hacen precisamente con animales jóvenes, ¿cierto? Las pieles, los vestidos de pieles se hacen con animales. Aquí Dios abre la brecha. Aquí Dios da el primer paso y le enseña a Adán y Eva que cuando ellos caigan en pecado hay una salida, y esa salida es la sangre. Allí en el jardín del Edén Dios tuvo que sacrificar un animal. No sabemos qué animal, pero Dios allí sacrificó un animal. ¿Por qué? Porque con esa sangre que se derramó allí en el jardín del Edén era necesario que se cubriera la vergüenza de Adán y Eva. Que con esta sangre que se derramó allí en el jardín del Edén era necesario que los pecados de Adán y Eva fueran cubiertos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Más adelante dice el Señor en su palabra que estando el pueblo de Israel cautivo en el pueblo en Egipto, estando cautivos y habiendo enviado él a Moisés para que el faraón libertara a su pueblo de la cautividad en la cual estaba, Faraón se resistió por todos los medios, dice el Señor en su palabra, y mandó una plaga tras otra y otra y otra, pero Faraón totalmente estaba secado. Faraón quería mantener al pueblo de Israel allí. Entonces, como último recurso, ¿qué hizo Dios? Dios llamó a Moisés y le dijo: ve a mi pueblo y diles lo siguiente, diles que busquen un cordero, que ese cordero sea matado y que en esa misma noche en que sea matado se coma cocinado al fuego, es decir, asado. No debe ser hervido, tienen que comerse todo, totalmente todo, tanto las patas como la cabeza, no pueden dejar nada. Pero si algo queda para el día siguiente, les dice, entonces eso hay que enterrarlo. Pero además les dice, con la sangre que salga del cordero, con esa sangre ustedes van a coger y van a marcar el dintel de la puerta. El pueblo va a marcar el dintel de la puerta, y cuando mi ángel pase sobre la noche quitándole la vida a todo primogénito, no podrá entrar a la casa que está cubierta con la sangre. Amén. Y así fue. El pueblo de Israel hizo tal y como el Señor se lo había ordenado. Dice la palabra que ellos cubrieron sus puertas con sangre, y que durante la noche el ángel del Señor pasó por el pueblo de Egipto, causando muerte, causando lamento, causando llanto, causando desolación. Pero a los lugares en donde estaban las puertas marcadas, en las casas en donde estaban las puertas marcadas, allí no entró, porque ese lugar estaba cubierto con la sangre. Esa sangre representaba precisamente el Cordero de Dios, el Cordero que una vez iba a venir al mundo precisamente para acabar con esta clase de sacrificios de una vez y para siempre. Esta sangre representaba el sacrificio que Cristo había de dar un día en la cruz. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. La sangre es el hilo conductor de la palabra de Dios. La sangre es el hilo conductor de la Biblia. Es a través de la sangre en la cual nosotros alcanzamos reconciliación. Es a través de la sangre por medio de la cual nosotros alcanzamos el perdón de nuestros pecados, y además de ello alcanzamos también la vida eterna. Amén. Dice el Señor en el libro de Levítico capítulo 17 versículo 11: Dios dio la sangre para expiación, porque la vida de la carne está en la sangre. Amén. La vida de la carne está en la sangre. ¿De cuál carne estamos hablando? La carne, esta carne física, para que tenga vida necesita sangre. Amén. La sangre tiene que estar circulando, porque si la sangre deja de circular, si nos quitasen toda la sangre, ¿qué pasará? Pues hasta allí llega nuestra vida. Pero también es necesario, escuche bien, que la sangre espiritual esté en nuestra vida para que haya vida espiritual después de la muerte. ¿Y cuál es esa sangre espiritual? Esa sangre espiritual es la sangre que nosotros adquirimos a través de Cristo Jesús cuando vamos ante la presencia de Él, cuando vamos postrados ante el Altísimo y declaramos delante de su presencia, arrepentidos, humillados, derramamos nuestro corazón delante de Él
y decimos, Señor, pero